Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Santigol y el día de hoy hablaremos sobre lo que fue el triunfo de Colombia por 3-0 ante Australia en su último partido del año 2025, el último amistoso que sirve como preparación para la Copa del Mundo del año próximo aquí en Norteamérica, donde pues el equipo de Néstor Lorenzo pues hizo algunas modificaciones con respecto a la nómina anterior. Digamos que volvió a su once más tradicional, que el titular, a excepción de que pues en esta ocasión pues volvió Vargas, no estuvo nuevamente Muñoz porque él tuvo que abandonar la concentración por un tema personal y volvió Santiago Arias al puesto de lateral derecho y estuvo Johan Mojica en la otra banda y Sánchez y Lucumí volvieron a la dupla central. James, Luis Díaz, Yacer Asprilla, otra de las novedades, y Juan Camilo Portilla, que ingresó en lugar de Gustavo Puerta. John Arias no estuvo en la titular y estuvo en su lugar ahí el jugador Asprilla del Girona. Bueno, fue un partido en el que yo creo que en esos primeros minutos el equipo australiano hacía bien la tarea de ser un equipo bastante compacto, en el que pues a Colombia tenía la tenencia de pelota, pero le costaba generar peligro. Era un equipo que buscaba intentar penetrar, pero era de estos partidos que tocaba tener mucha paciencia porque Australia era uno de sus equipos de bloque bajo en los que siempre a Colombia casi siempre le cuesta. Y bueno, sin antes mencionar que pues la cancha del Citi Field de New York no favorecía mucho, era una cancha demasiado angosta, no era un campo de béisbol, porque recordemos que ese es un campo de béisbol tradicionalmente, y bueno, eso complicaba un poco los espacios, pero bueno, eso no es excusa. Me parece que pues a Colombia le costaba tener tenencia de pelota y Australia cumplía con su plan. Era un equipo que no dejaba jugar, como decimos tradicionalmente, parqueaba el bus, todos los 11 jugadores australianos metidos en su campo, sin dejar jugar a Colombia, que intentaba penetrar, pero no encontraba cómo buscar profundidad, le costaba tener sorpresa en el área, y creo que a partir de después del minuto 20 en adelante, quizás empezó a encontrar más movilidad, sobre todo con Yasser Asprilla, que empezó a tener un poquito más de confianza mientras tenía la pelota, un jugador que intentaba desequilibrar mucho por las bandas, también junto a Santiago Arias, que a través de, a través de él el equipo buscaba tener más amplitud en el campo y Santiago cada vez que se proyectaba mm, tiraba centros importantes y que lograba romper esos bloques australianos y a través de él el equipo creo que encontraba más libertades para poder soltarse un poco más y Aspilla cada vez que también intentaba tener el protagonismo lograba hacer algo. James también empezaba a soltarse un poco más y la primera pelota filtrada fue por medio de Asprilla, un gran pase filtrado en el que le queda a Luis Díaz que definió al pie en la izquierda, pero defendió muy bien ahí el guardameta australiano. También tuvo otra lucha, un tiro de larga distancia que se fue un poco desviado. Esas fueron, digamos, las únicas aproximaciones de Colombia en ese primer tiempo que fue complicado, porque Australia me parece que hizo una tarea defensiva aplicada, en donde pues no dejaba jugar a Colombia y que sobre el final tuvo una aproximación para anotar un tiro libre que respondió muy bien Camilo Vargas, la única exigencia que tuvo durante todo el partido. Primer tiempo que fue complicado, que a Colombia no se le notó muy cómodo, a pesar de tener la posesión, pero había individualidades que empezaron a marcar diferencia, como la de Esprilla, también Santiago Arias, buenos eh, proyecciones en las bandas, Juan Camilo Portilla, algunas recuperaciones importantes en el medio campo, y ya en la segunda parte me parece que el equipo tenía más la posesión eh, e intentaba llegar un poco más. Fue al minuto 60 cuando generó una acción clara, sobre todo por la banda derecha, donde pues se juntan Santiago, Asprilla y James, hace un centro Asprilla impecable para Johan Mojica, que definió al pie en la izquierda
y sacó muy bien la pelota del guardameta rival. Ahí pues Colombia me parece que estaba ya empezando a generar un poquito más, rompiendo más ya los bloques de Australia, que lo vi un poco quedado físicamente después de ese primer tiempo. Había tenido una lucha antes, individualmente, empezando esa segunda parte, y me parece que el equipo fue encontrando espacios a medida que el partido lo fue manejando con mucha paciencia, y sobre todo que con jugadores que marcan mucha diferencia en lo individual. Asprilla, me parece que también el ingreso de Gustavo Puerta le imprimió otra cara al equipo, ingresando en lugar de Ríos, que me parece que tuvo algunas pinceladas, pero no es el mismo jugador que vimos en algún momento en selección, que todavía en lo personal a mí no me convence el nivel. Y Gustavo Puerta, cuando ingresó, hizo eh, muy buen cambio en su rendimiento. Cuando él entró, el equipo se notó un poquito más presente en el área, se empezó a asociar más con los mediocampistas. James estuvo más acompañado y creo que el ingreso de él también le imprimió otra cosa al equipo colombiano para tener más movilidad en el arco rival. Y eso fue lo que destacó de Colombia en esta doble fecha, que tuvo movilidad ante equipos que son de bloque bajo, porque recordemos que a Colombia casi siempre le cuesta tener movilidad, pero creo que lo que hizo Asprilla, Santiago Arias y el rato que entró Gustavo Puerta, eso le imprimió a Colombia más movilidad y James se sintió un poco más suelto y el equipo al minuto 76 se va arriba en el marcador. Una acción, una gran combinación entre James, Puerta, James que engloba la pelota y empuja a Santiago Arias, aparentemente un empujón, pitó la árbitra central y una repetición que no vi muy clara, pero pues James lo cambió por gol, gran cobro, rasante de pierna izquierda, al palo de la mano derecha del guardameta, y de esta forma, pues Colombia se iba arriba en el marcador. James llegaba ya a 31 goles con el equipo tricolor. Y de ahí ya pues se abre completamente el partido porque Australia físicamente estaba quedado. Lo que tenía que pasar era que pasara el primer gol para que así el equipo tuviera más espacios. Y Australia el primer gol lo desencadenó. Dejó de ser ese equipo compacto que fue y Colombia se empezó a soltar más, a generar más dinámica, Díaz mucho más suelto y se empezó a generar más pases rápidos, mayor movilidad en el área rival y Colombia pues se fue tomando más confianza, ese primer gol le permitió tener más variantes de ataque y ese segundo gol llega, que es casi medio gol de Camilo Vargas porque es un pelotazo que surge de un saque de él y ante la presión de Borré, que el arquero salió mal, y le quedó a Luis Díaz para definir de pierna derecha y poner el 2-0, un resultado que era un poquito más eh, eh, viable o justo de lo que se había visto en el partido, porque pues Colombia dominaba, había generado aproximaciones y ya estaba intentando hacer variantes importantes de ataque para intentar abrir el marcador y llegaría el 2-0 para darle un poquito más de tranquilidad al equipo colombiano y también el tercero llega nuevamente de una pelota quieta, o que ha sido de las mayores aliadas de este proceso de Lorenzo, la pelota quieta, un centro de James, se tiro de esquina, cabezazo de Jefferson Lerma y le quedó rebote para definir así el 3-0 en un partido que creo que fue una victoria trabajada, un buen examen para Colombia, porque creo que usted le exigió desde lo táctico, un equipo que fue organizado, sobre todo en el primer tiempo, un equipo que hizo su tarea en los primeros 45 minutos y que lo obligó a Colombia a generar variantes de ataque, buscar más espacios y que supo romper el bloque bajo a través de llegadas permanentes de sus laterales, sobre todo de Santiago Arias, el desparpajo individual de Díaz, de Asprilla y también el ingreso de Gustavo Puerta que le dio otro toque al equipo colombiano y creo que es un buen examen en el que Colombia supo resolver un partido que se estaba complicando y que supo ser paciente para conseguir una victoria que es de confianza para el equipo colombiano y que pueda sumar más rodaje de cara a la Copa del Mundo. Buen partido de los centrales, Davinson Sánchez y John Lucumi, buen partido de los centrales.
Vargas pues respondió cuando se le exigió. Muy bien Santiago Arias, otro de los jugadores destacados de esta doble fecha. Muy bien, Asprilla, me gustó su movilidad, su desparpajo, y lo de Gustavo Puerta también destacable en esta doble jornada. James pues respondió bien, Lucho lo ve muy activo, bastante activo en generando acciones, más el gol. Y creo que, bueno, se cierra una doble fecha para mí positiva porque se vieron caras nuevas importantes como la de Puerta, muy bien Asprilla. Y creo que el equipo supo responder, sobre todo en este partido, de manera contundente y paciente ante equipos de bloque bajo como Australia, que le puso la tarea complicada, pero supo responder en los momentos clave y supo resolverlo con buenas herramientas de ataque. Y eso es con lo que me voy de este partido, en el que Colombia supo responder de buena manera y que ahora viene marzo para los siguientes partidos amistosos que muy probablemente serían ante Francia y Croacia, que para mí serían una gran elección porque serán amistosos de primer nivel y dos equipos que han sido protagonistas en los dos últimos mundiales, como el fue en Rusia 2018 y Qatar 2022, y que esta vez nuevamente van a volver a ser protagonistas Francia y Croacia, así que serían amistosos que le darían un salto de calidad a Colombia y tener una vara más alta para ver de qué puede estar hecho el equipo de Nes Lorenzo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden siempre seguirme en mis redes sociales como Santigol-09 en Instagram, en mi YouTube como Santiago Valencia Díaz y en mi Twitter o ex como arroba10-santigol. Un abrazo de gol para todos y hasta pronto.